Querida comunidad sexosa, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Soy Irene Moreno, soy sexóloga, educadora en sexualidad humana, terapeuta sexual, coach en sexualidad y pareja, licenciada en ciencias de la comunicación, actriz y una loca de la vida y del amor. ¿Qué les quiero decir el día de hoy? Que vamos a tener una invitada muy especial, Rosana Achach, con quien voy a platicar en un momento más. Es una mujer que ha trabajado en pro de los derechos sexuales, que el día de hoy tiene una representación a nivel institucional, estatal, muy importante. Pero lo más importante de todo esto es que los seres humanos nos preguntamos todo el tiempo quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, qué quiero de la vida. E indudablemente pocas veces nos atrevemos a confrontarnos con nuestros prejuicios sexuales. Hoy vamos a platicar con Rosana Chach sobre lo que significa ser una persona libre sexualmente, si existe verdaderamente la libertad sexual, hasta dónde llegan los derechos sexuales y humanos y hasta dónde tenemos que seguir trabajando e informándonos sobre esta parte fundamental de nuestro desarrollo humano, que es nuestra sexualidad. Así que les invito a quedarse, por favor, como siempre les pido, denme like, suscríbanse a mi canal, compartan este video y muchos otros que están dentro del canal en la lista de reproducciones, que son cosas muy diversas, que van desde cómo ponerte un condón hasta cómo hacer una cena afrodisíaca, que me harían muchísimo bien si ustedes se suscriben y me comparten esto con sus amigos y seres queridos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro programa del día de hoy aquí en el podcast, que también para quienes no solamente nos ven, sino también nos escuchan y nos ven en YouTube, de Irene Moreno. No se vayan. Bueno, para mí es un placer saludar a Rosana Chach Cervera, quien además es la presidenta de este Congreso 13º de FEMES, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, tu estado y tu ciudad, mi querida Rosana, estado al que amamos y estado al que veneramos por toda su tradición, por toda su cultura. Y como personas interesadas en el tema de la sexualidad humana, pues también hay mucha controversia que tanto nuestros pueblos autóctonos, originarios, realmente tenían esta conexión tan diferente a lo que nosotros aprendimos en el tema de la sexualidad, pero eso lo platicaremos en un momento más. Ante todo, bienvenida y gracias por tomar esta llamada. Gracias, muy amable Irene por la invitación y bueno, te agradezco este espacio para poder platicar del Congreso y bueno, pues adelante, aquí estamos. 27, 28 y 29 de octubre, ya estamos a nada de la celebración de este Congreso 13º de FEMES, que se vio interrumpido de manera presencial por el tema de la pandemia, obviamente. Sí, fíjate que estaba programado para hace 2 años y para hace un año que pensamos que lo íbamos a poder implementar, pero desafortunadamente la pandemia ya no nos los permitió y este año pues se dieron las condiciones adecuadas de seguridad para que ya pudiéramos hacerlo de forma presencial. Y el lema es, nos volvemos a encontrar. Así es, el lema es nos volvemos a encontrar y bueno, ha sido una espera bastante larga. Realmente se debió llevar a cabo este congreso hace 2 años y bueno, y lo posponíamos hasta que ya finalmente dijimos, bueno, ya se están dando las condiciones y creo que se siguen dando todavía condiciones adecuadas para poder llevar a cabo este congreso. Y creo que la pandemia que interrumpió todo esto también puso en evidencia muchas situaciones relacionadas con los derechos sexuales, con las relaciones sexuales, con el erotismo, con las relaciones interpersonales, es decir, esta parte de la sexualidad que a veces no se considera como una parte que tiene que ver con lo relacional, con el amor, con el afecto, que es esta parte de la afectividad, cuando hablamos de los olones de la sexualidad y que, bueno, finalmente no hay posibilidad de que algo que cambie en nosotros no cambie nuestra sexualidad. Y entonces, en educación integral de la sexualidad, derechos humanos y constitucionales y reconocer los derechos sexuales, hay un gran hincapié
en lo que está sucediendo en este nuevo congreso, mi querida Rosana? Sí, el lema es Educación Integral de la Sexualidad, Derecho Humano y Constitucional, ¿no? Y se pone el foco de este Congreso precisamente en la relevancia de la impartición de la educación integral de la sexualidad como un derecho que tenemos y como un derecho que tenemos que ejercer también y que el Estado está obligado de una u otra forma a darnos esta educación integral de la sexualidad y siempre y cuando de una manera científica, avalada de manera científica, sin prejuicios, sin mitos, totalmente laica, ¿no? Entonces, bueno, este es el lema porque lo que queremos enfatizar es la importancia de la impartición desde la mirada de los derechos, pero también de la mirada del placer, en la mirada de la prevención, la mirada pues del amor, y cuando hablo de amor no hablo del amor romántico, ¿no? Sino esta preocupación por la comunidad, por el otro, por justicia, por equidad, por igualdad, ¿no? Es decir, toda una preocupación que tiene que ver también con problemáticas de salud pública, como la violencia, desafortunadamente tanto infantil, sexual, como para personas adultas, ¿no? Entonces, esta importancia de que impartir educación integral de la sexualidad es una gran estrategia que a los países, al Estado, le puede dar mucho esta impartición que impacta en la prevención de problemáticas de salud pública, ¿no? Esto es súper importante lo que estás diciendo, Rosana, porque se infiere que cuando hablamos de sexualidad hablamos de posiciones sexuales, de coitos, de momentos muy específicos, cuando la sexualidad es un todo que nos acompaña a lo largo de la vida y que impacta en todas nuestras relaciones, en todas nuestras decisiones, en todo nuestro quehacer y en nuestro ser. Yo quisiera que hablaras desde tu perspectiva, ¿qué es la educación sexual? Porque también luego los papás se preocupan muchísimo, ¿cómo que le van a dar educación sexual a mi hijo? Infiriendo que la educación sexual es prácticamente enseñarle pornografía y no tiene nada que ver. ¿Qué es la educación sexual y por qué es un derecho humano, Rosana? Ok, bueno, la educación integral de la sexualidad diríamos que es un cuerpo de conocimientos, de habilidades y de actitudes que se transmiten a una comunidad con un énfasis en tener una percepción positiva de las vivencias de nuestro cuerpo, de las vivencias eróticas, placenteras, etcétera. Es una manera de enseñar la importancia de la prevención, por ejemplo, para tomar decisiones respecto a desde qué edad quiero o no tener relaciones sexuales. Es muy, enfatizamos muchísimo la palabra consensuado. Es como básico nosotros llamamos, bueno, yo le llamo la canasta básica de la sexualidad, Me ¿no? encanta. Y esta canasta básica es esta impartición que, bueno, no solamente hablamos de informar, sino también de un proceso formativo de un ser humano que puede vivir su cuerpo con responsabilidad, con placer, pero al mismo tiempo está consciente del impacto hacia los otros o las otras o los otros, como querramos dirigirnos, y también tiene una reflexión acerca de la justicia social, de la importancia de la no discriminación, esta flexibilidad de lo que podemos encontrar en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, pudiéramos hablar de que es un proceso, pudiéramos hablar que es un cuerpo de conocimientos, de actitudes, etcétera, que vamos a trabajar, pero no solamente se habla de la relación sexual, ¿no? Y eso es un punto importante porque también se habla de valores universales, no un valor particular, pero ciertos valores que podemos compartir independientemente de nuestro credo, ¿no? Como el respeto,
como la igualdad, como la equidad, como el respeto a la diversidad, etcétera, ¿no? Y entonces se trata de que las personas, los adolescentes, pues se empoderen a través de habilidades de la vida y a la vez que tengan un conocimiento y a la vez que tengan una actitud positiva hacia la sexualidad propia y hacia la de los demás. Quiero preguntarte algo, Rosana. Yo soy de la Ciudad de México. Aquí nací, aquí me he criado, aquí he desarrollado mi vida profesional, familiar, personal. Y bueno, tú también, como yo, eres mexicana, pero tú vienes de un estado de la República que además de ser maravilloso por su cultura, maravilloso por todo su gastronomía, su turismo, finalmente obedece a una cultura tradicionalista, apegada a ciertos usos y costumbres que finalmente nos llevan a algo que hemos, por lo que hemos trabajado y por lo que hemos también nosotras como mujeres y como sexólogas abogado, que son los derechos y la equidad y la igualdad de género, pero que no ocurre en la realidad. ¿Qué pasa en el estado de Yucatán? ¿Qué pasa en estos espacios diferentes digamos, lo que sentimos que el centro neurálgico de la urbanización, de la cultura, de la diversidad, en un estado como el tuyo, tan rico por un lado, pero tan apegado a las tradiciones, en donde pega el patriarcado, en donde pega el machismo, en donde pega la misoginia, la homofobia, de una manera tan persistente y de una manera tan profunda? Claro, es muy interesante esto que tú refieres, ¿no? De hecho, va a estar en el Congreso una investigadora que se llama Rocío Quintal, que hace unos 3 años hizo un libro que se llama Aspectos sociohistóricos de la sexualidad en Yucatán, y lo refiero porque este es un libro que precisamente toca tal cual lo que acabas de decir, ¿no? Y entonces hace un análisis desde una mirada de entender la sexualidad como un proceso sociohistórico, ¿no? Y cómo están la política, las instituciones, por ejemplo, religiosas, en fin, todo se conjuga y de una u otra manera impacta en la vivencia de la sexualidad y en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, yo sí, siguiendo un poco el pensamiento de esta autora, y el análisis que hace sobre el estado específico de Yucatán. Bueno, ¿qué ha pasado con Yucatán? Bueno, es un estado alejado, está en el sureste. En un momento dado se le consideró hasta separatista, ¿no? Porque estamos en la península y de hecho teníamos una bandera propia y una serie de cosas, ¿no? Que bueno, y dentro de todos estos contextos, ha imperado mucho las religiones, específicamente mucho más la religión católica, y también se ha dado como una alianza tácita entre política y religión, ¿no? Entre políticos y religión. Y de una u otra manera, todas estas instancias eh, se hacen pactos en donde los derechos sexuales y reproductivos pasan a un tercer, bajan de categoría, ¿no? Y ha sido una lucha constante, diríamos, de muchos años entre posicionar los derechos sexuales y reproductivos y la lucha que hacen las instancias religiosas y dentro, y bueno, esas son las instancias religiosas y también surgen emanadas, entre comillas, de religión, grupos de ultraderecha, ¿no? Entonces, eh, vemos como hay avances en derechos sexuales y reproductivos o hay, diríamos, leyes federales que al momento de bajar al Estado, ejemplo, la NOM 046, al bajar aquí al Estado empiezan a haber resistencias políticas, resistencias religiosas, resistencias de los grupos de ultraderecha, hasta que finalmente, bueno,
pues, en esta carrera alguien va a posicionarse. Y esto lo notamos mucho con el ejercicio, mejor dicho, con el derecho al matrimonio igualitario. ¿Qué pasa allí? Porque hay dos Bueno, temas, yo creo que básicos. Uno es el derecho a la interrupción legal del embarazo y el tema del matrimonio igualitario. ¿Qué sí, está pasando en tu estado respecto a estos dos temas? el matrimonio igualitario ya está posicionado, ya es ley, ya las personas que deciden casarse lo van a poder hacer, incluso poder adoptar, no como matrimonio, sino que eh, una de las personas tiene que adoptar y después entonces se casan y después la otra parte adopta, ¿no? Es decir, Lo que pasaba aquí en la Ciudad de ajá, México originalmente. exactamente. Ujú. Todavía hay maniobras en ese sentido, ¿no? Eh, Ese es un ejemplo precisamente de las luchas, o como Jeffrey Wickles nos habla de las culturas de resistencia, ¿no? Sí, claro. Que empieza a darse y finalmente se posiciona un tema. Pero bueno, esto que pasa en mi estado, pues bueno, lógicamente con tradiciones y demás, pero también ha habido avances. Perdón, quiero ir al tema de la interrupción del embarazo. ¿Cuál es en Yucatán la posición o los derechos Bueno, que tienen las mujeres allá? actualmente la interrupción legal del embarazo, digamos, debido a la NOM 046 que es una norma de carácter federal, esta NOM 046 permite que una mujer que ha sufrido violencia sexual y queda embarazada tenga derecho a la interrupción legal del embarazo. Pero solo en esos casos y hay que comprobarlo. En estos, sí, claro, pero te puedo decir que muchas activistas están muy pendientes y bueno, yo participé en algo que se llama alerta de género que se dio, aquí estuve como investigadora, y esa es una de las cosas que se recalcaron o se le dijeron al Estado, hay que hacer cumplir esta norma. En mi estado existe algo que se llama objeción de conciencia. Entonces eso hace que un Los médico que no médicos que no quiera, quieran no lo practiquen. no lo practiquen. Esa es la situación que tenemos en el estado. Tenemos marchas, por supuesto, acerca de la vida y todos estos grupos bueno, que ya conoces tú, ¿no? Seguramente, pero eso es como estamos, ¿no? Bien, Rosana, creo que el trabajo estará presente perpetuamente. Yo creo que nunca vamos a terminar de luchar por los derechos sexuales, de debatir sobre muchos de estos aspectos, porque cuando ideologizamos todas estas situaciones, cuando entran en juego las religiones, la parte cultural, pues se ven involucradas una serie de creencias, mitos, que no permiten muchas veces que los seres humanos, ya deja tú las mujeres, que las personas tomen decisiones respecto a quiénes son y cómo quieren vivir su vida. Y la sexualidad está en medio de todo esto. ¿Cómo es que tú empiezas a ser sexóloga, Rosana? Pues aquí a esta ciudad vino un curso de sexualidad en ese entonces lo dio el doctor Juan Luis Álvarez Gallú. Wow, mi maestro, Ajá. doctor, inspiración. Y tenía Y yo wow, podemos ser de esas privilegiadas que podemos decir, Juan Luis Álvarez Gallú fue nuestro maestro. Qué bueno. y bueno, a raíz de ese taller, a raíz de esa clase, fue como muy impactante para mí mirar como otro mundo, mirar desde otra posición y sentí que era el tema que quería yo para el resto de mi vida y sentí que era desde la utopía una bandera que podía yo tener y de esa tomarme y hacer un trabajo en pro de los derechos sexuales, reproductivos, en pro de que haya menor violencia, ¿no? Lo que pasa es que yo también, antes de ser psicóloga, estudié trabajo social y cuando trabajé como trabajadora social pude constatar muchísimas cosas en la comunidad, que tú ves violaciones, violencia hacia la Incesto, mujer, sí, sí, violencia sexual. violencia sexual. Es que esto que dice Rosana a mí me parece tan importante porque
todavía hay un sector de la sociedad que piensa que no hablar del tema significa quedarnos en ese cuento de hadas de que no sucede nada. Y la verdad es que desafortunadamente la falta de educación sexual, la falta de información, la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos ha hecho o ha fabricado a muchísimas víctimas. Y que estas víctimas han sido silenciadas por los prejuicios. Y que hoy el que podamos hablar tú y yo como mujeres, tú desde tu estado, yo desde mi lugar, en mi casa, lo que sea, y que podamos decir como mujeres, tengo este derecho, quiero hacer uso de él, y eso no significa ni que sea yo una prostituta, y además con todo el respeto a quienes ejercen el trabajo sexual desde su decisión, no así quienes son obligadas, esclavizadas o tratadas, que estamos hablando de dos temas completamente diferentes, que podemos ser conscientes de nuestros derechos y nuestras obligaciones o lo que implica a nivel de responsabilidades, primero con nosotras mismas y después con el otro. Hablaste de una palabra clave en el tema de la sexualidad, que es el consenso. En las prácticas sexuales, en las prácticas eróticas compartidas, el consenso es algo indispensable y tú como psicóloga lo sabes perfectamente, qué difícil es aprender a ponernos de acuerdo, qué difícil es decir yo siento esto y quiero lo otro, y qué difícil es llegar realmente a estos consensos. Entonces, la práctica saludable de la sexualidad implica la práctica saludable de nuestros derechos como seres humanos, de nuestra educación para las emociones, de nuestra inteligencia emocional, de nuestra asertividad. O sea, la sexualidad no es solamente estoy horny y quiero tener sexo. Todo fuera como eso. La sexualidad es algo muchísimo más amplio que implica mucho autoconocimiento y conocimiento de los derechos de la otredad. Efectivamente, ¿sí? Y ahorita que yo te escuchaba, recordaba yo en las pláticas que he dado de sexualidad a niños, a niñas, a adolescentes y a padres y madres y padres de familia, recordaba yo el temor que tienen, sobre todo el sector de madres y padres, respecto a no le digas que se tienen relaciones sexuales, ¿no? Y yo te he dicho, hay que decirles que existen relaciones sexuales y que uno de los principales atributos es el ser consensuado, ¿no? Porque desde ahí, desde la niñez, yo estoy hablando de relaciones sexuales, placenteras, positivas para la vida, pero tienen que ser consensuadas. Y desde ahí empiezo yo a prevenir situaciones de abuso, situaciones de violencia sexual, porque empiezo a mandar el mensaje que las relaciones sexuales tienen que ser consensuadas, que nadie llega y te toca el cuerpo, ¿no? Entonces, Claro. en esta parte que tú mencionabas, me vino todo este flashazo, ¿no? Respecto a la violencia y cómo la educación integral de la sexualidad embona en la prevención de la violencia, ¿no? Y que muchas veces he mirado estrategias separadas, hablando solo de abuso, cuando realmente tenemos que hablar de la sexualidad para poder también entrarle al tema del abuso y poder decir, existen relaciones sexuales muy ricas, muy placenteras, muy saludables, muy positivas, y existe esto que es un delito y que no debemos de permitir y que no debemos de favorecer esta, estos mandatos culturales de que los hombres no se contienen, de que los hombres tienen que desahogarse y que los hombres violan porque necesitan desahogarse o violan porque la mujer tiene una falda corta, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver con una educación integral de la sexualidad, ¿no? Entonces, es como reapuntar mucho más la importancia de la educación integral de la sexualidad en este tipo de problemáticas, ¿no? Y bueno, algo que tú me decías de por qué la carrera, ¿no? Y bueno, este es un porqué, este trabajo tan importante que tenemos que hacer a nivel comunidad, a nivel social, ¿no? Y eso también fue algo que me impulsó a poder trabajar desde la academia, es decir, a poder formar un instituto como SESEX, que es Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, y ofertar maestrías en sexualidad, en intervención en violencia, con un enfoque muy claro
de la intervención que tenemos que hacer, de los estereotipos que tenemos, del mal que tenemos, que es el machismo, el patriarcado y todas las implicaciones y ramas que se dan en este sentido. Y este trabajo de estar hablando del género y cómo el género también impacta en nuestras vidas y en cómo vivimos nuestros cuerpos y cómo vivimos nuestro placer y cómo ejercemos violencias, ¿no? Me encanta todo esto que tú comentas, Rosana, porque en el momento en que tú naces y dicen, ah, tiene testículos y pene, ah, tiene vulva, ahí va ya un designio social, cultural y familiar que de alguna manera, te predispone a un destino. Y creo que es momento en que ese destino no sea predispuesto por tu género, sino por tu persona misma, independientemente de lo que tengas entre las piernas. Pero para eso todavía tenemos que trabajar muchísimo, falta mucho por conocer, falta mucho por entender, pero aquí estamos y estamos en el camino. Me da muchísimo gusto platicar contigo porque tú ahora eres la encargada de recibir a todos los participantes de este 13º Congreso FEMES de Educación Sexual y Sexología en Mérida, Yucatán, que es tu estado, que es tu ciudad, 28, 29, 27, 28 y 29 de octubre, en el que habrá muchísimas conferencias, en la que habrá muchísimos talleres, en el que yo desafortunadamente no puedo estar por cuestiones de trabajo, pero que yo estoy de ahí de corazón y que el año que entra digo, pase lo que pase, no puedo dejar de estar, donde está además Rodrigo Moreno, presidente de la FEMES, y todos nuestros amigos y colegas sexólogos, sexólogas, educadores en sexualidad, psicólogos, médicos, que están comprometidos con el tema de la educación sexual. Cuéntanos brevemente de qué va este congreso, quiénes pueden participar y quienes no estén, cómo pueden luego hacer uso de todo lo que va a ocurrir a posteriori de la celebración de dicho congreso. Sí, bueno, este es un congreso totalmente presencial, es decir, y lo hicimos con esta necesidad de volver a encontrarnos. Es un congreso en donde vamos a tener ponencias de corte internacional y de corte nacional. Por ejemplo, llega Fernando, ahorita te digo un segundito el nombre, pero está también de corte nacional Esther Corona. Bueno, Esther, que es una de los pilares de la sexología en México, para quienes no la conozcan, pues es quizá uno de los nombres que serán siempre referencia, ¿no? Del tema de la sexualidad humana en México, mi querida Rosana. Así es, Felipe Hurtado, que no me ha ido el nombre, él va a hablar acerca de el perfil de la demanda para las personas trans. Él viene de España. Uy, este es un tema que ahorita genera toda la controversia del mundo, Rosana, porque el tema de las diversidades, yo lo de las diversidades, no de la diversidad, porque incluso como mujeres dicen, la mujer, puta, pues ¿cuál mujer? O sea, tú y yo siendo contemporáneas, siendo mujeres mexicanas, somos completamente distintas, con culturas muy distintas, muy diferentes y seguramente con sueños que eventualmente podrán convergir, pero no, el ser mujeres no nos hace iguales. Tampoco ser una persona transgénero te hace igual a la otra o al otro o al otro. Y qué bueno que se hablen de estos temas en un país como el nuestro, que se dice de avanzado, que pretende estar en el primer mundo, Rosana. Claro. Y bueno, en ese sentido y bajo ese corte vamos a tener igual la presencia de Alan Yami. Él viene de la UAS y él va a hablar acerca de un tema relativamente nuevo que es justicia sexual, que es parte de los proyectos de la UAS. Y que bueno, realmente para mí fue muy grato mirar que hay temas nuevos, que hay propuestas nuevas, ¿no? Y esta es una de las propuestas que nos van a ofrecer. Por ejemplo, Esther Corona va a hablar a 50 años de la educación integral en México. Lo que hablábamos, Esther, como un pilar de la educación sexual. Así es. Hoy ella es la presidenta de la UAS, que es the World Association of Sexology, y que, bueno, finalmente los sexólogos que estamos allí presentes o interesados, no podemos estar fuera de los
preceptos y de las actividades que hacen asociaciones tan importantes que lo que siempre pretenden es llevar la información y ponernos al día de lo que está ocurriendo, Rosana. Así es. Vamos a tener igual otra conferencia de David Barrios sobre sexo, pudor y creencias. Mi querido También, David, que amo y que además es el prologuista de mi libro. ahí está, ¿qué tal? Ahí va a estar, te lo vas a perder. También va a estar Francisco Delfín Lara con De Pedro Magnífico. Páramo al Paternaje. Yo voy a estar igual con una conferencia que es precisamente Educación Integral de la Sexualidad en Yucatán, una asignatura pendiente, la manera como yo titulo. Va a estar Rodrigo Moeno hablándonos de trata, con otra sexóloga que se llama Silvia Olmedo. Y bueno, yo creo que es una fiesta sexológica de conocimientos impresionante. Van a haber talleres, van a haber carteles, van a haber presentación de libros, en fin, ¿no? Es decir, hay una amplia variedad para que las personas que quieran ir, pues puedan escoger qué hacer. Van a haber simposios, en fin, es decir, realmente el programa es bastante amplio, son 3 días de trabajo, hay también pretalleres. Y bueno, cómo inscribirse, ¿no? Es entrar a la página del Congreso, que es congresofemes.org. La misma página les guía acerca, les muestra los ejes temáticos, muestra cómo hacer el pago. De hecho, tenemos ahorita una promoción que acaba el 14 de octubre, donde hay un 10% de descuento para las personas que se inscriban hasta el 14 de octubre. Y ya posteriormente se quedan las tarifas como están, pero bueno, la manera de inscribirse es algo bastante sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que quien quiera ir, pues todavía está a muy buen tiempo, todavía puede conseguir muy buen avión, un buen... Además, ir a Mérida es fabuloso. Yo dije, ya me vi allí. De verdad, se me atravesó un asunto laboral que agradezco, por supuesto. Pero a ver, mi querida Rosana, ¿el Congreso FEMES es solo para sexólogos? No, es en general para cualquier profesionista o no profesionista interesado o interesada o interesada en el tema de la sexualidad, porque es amplio. Lógicamente, el gremio como tal, pues bueno, lo aprovecha mucho más, pero es un congreso donde pueden ir carreras afines o interesadas en este tipo de temas, ¿no? Es un congreso abierto. Rosana, a mí me encanta platicar con personas como tú, con alguien además con tu peso ideológico y con todo el trabajo que tú tienes, con toda tu congruencia respecto a estos temas. Antes de cerrar y que, por supuesto, vamos a hacer toda esta promoción y publicidad para que se sepa de esto y quienes todavía puedan ir vayan, pero tenemos que darle eco a lo que sucede allí, a los temas que se traten, a las situaciones que todavía no están resueltas porque faltan muchas. ¿Qué le dirías a nuestros escuchas, a nuestras personas que nos ven? ¿Qué nos falta como comunidad para ser sexualmente libres y felices desde tu perspectiva? Bueno, creo que nos falta admitir que nos falta. Eso sería lo primero, ¿no? Un gesto de humildad, de decir nos falta, darnos cuenta que nos falta más educación integral de la sexualidad, darnos cuenta de nuestros miedos, de nuestros prejuicios, de nuestros tabús, y darnos cuenta cómo esto nos aleja o nos acerca de nuestra comunidad, ¿no? Nos falta más ejercicio actitudinal de respeto hacia las miles de expresiones y condiciones que hay en el área de la sexualidad, como las disidencias sexuales. Es decir, nos falta tal vez más ser más humano, más humano, más humana, ¿no? Más sensible, más empática,
a estas realidades que pueden ser diferentes. Diría yo, como trabajar que no nos asuste lo diferente, sino que al contrario, lo diferente no nos aleje, sino nos acerque en un sentido de comunidad y de equidad, de igualdad. Y bueno, finalmente lo necesitamos, ¿no? Porque el hecho de desarrollar, ser más empático, más flexible, eh, finalmente es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Es decir, de comunidad. Y yo creo que esto es importantísimo para tener sociedades mucho más sanas, mucho menos con ejercicio de violencia y sociedades mucho más de avanzada, eh, donde la aceptación hacia lo diferente no implique una discriminación, ¿no? Entonces creo que los derechos ahí son importantes, los derechos humanos Totalmente. como Y la eje de conciencia de todo. estos derechos Así es. y de la relevancia que estos tienen en una sociedad y en la convivencia cotidiana. Rosana, Así para es. mí ha sido un placer platicar contigo, Rosana Chach. Espero que muy pronto podamos reunirnos nuevamente. Si no lo podemos hacer personalmente, que lo podamos hacer por estas vías que nos da hoy la tecnología y que finalmente, aunque decimos, no, qué horror, la pandemia nos regaló esta posibilidad y que pues, volvernos a ver, ¿no? O que sea en estos medios y decirte que yo les deseo que este sea un gran congreso, que este 13º Congreso de Educación Sexual y Sexología de la FEMES sea un éxito como lo merece, como lo amerita el tema de la educación sexual, de los derechos sexuales y humanos, porque finalmente como seres sexuales y sexuados que somos, merecemos vivir esta parte de nuestro ser de una manera íntegra, de una manera consciente, de una manera responsable, pero sobre todo de una manera informada y muy feliz. Te mando un fuerte abrazo, Rosana. Pues muchas gracias, Irene, y pues bueno, les vamos a recibir con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor aquí en Mérida. Vengan, el Aquí estamos Congreso es poniendo los muy, datos de la página ok, del Congreso, si nos lo das así, que ahorita que te acuerdes, porque bueno, aquí ya está apareciendo, pero para quienes solo nos están escuchando, ¿cuál es la página del Congreso? congresofemed.org, ahí nos pueden localizar. Y bueno, invitarles, Mérida tiene muchas cosas divertidas, tiene muchos lugares para culturales, tiene Ay, mucha comida deliciosa. una gastronomía deliciosa. Aparte, coincidentemente en los días del Congreso se hacen muchas festividades en relación a Día de Muertos. Hay un paseo muy bonito que es el Paseo de las Ánimas, en donde la mayoría de la gente está vestida con el traje típico y bueno, van paseando por un tramo de la ciudad. Entonces se van a encontrar con bastantes eventos culturales y bueno, pues aquí les esperamos con mucho, mucho gusto y ojalá, Irene, nos podamos volver a encontrar en algún momento y por supuesto, pues me encantaría. Muchas Será, gracias. Rosana, muy pronto, más pronto de lo que puedes suponer. Un gran placer saludarte, platicar contigo. De esto hay muchísimos temas que tenemos que hablar, que tenemos que poner aquí, digamos, de una manera sencilla para que la gente las escuche, las entendamos. No hay nada que discutir, son derechos. Así Los derechos es, no se discuten hay que y ejercerlos. hay que ejercerlos. Te mando un fuerte abrazo, Rosana, y gracias Muchas por gracias, platicar Irene. con nosotras y nosotros, Rosana Chach. Que tengas un gran día, tarde, mañana, noche, donde quiera que nos escuches. Y bueno, los derechos sexuales, son derechos humanos y la sexualidad es una parte inherente de nosotros como seres humanos. Hay que disfrutarla y vivirla plenamente, siempre en consenso con quienes estén coparticipando con nosotras. Hasta la próxima. Gracias, Rose. Gracias.